Hola, ¿qué tal? En este podcast hablaremos sobre las diferencias principales de las series Merli y Yo soy Betty la Fea, basado en Althusser. Luis Althusser nació el 16 de octubre de 1918 y falleció el 22 de octubre de 1990. Fue un filósofo marxista francés. Habitualmente es considerado estructuralista. Tuvo muchas obras importantes, pero la que analizaremos es la de Ideología y aparatos ideológicos de Estado, publicada en 1970. En el capítulo acerca de la reproducción de las condiciones de producción, Althusser aparece la división del trabajo y entonces la normalidad que éste tiene en la vida del obrero, para quien no hay más vida que la del mismo funcionamiento de la máquina le dé. Y si lo comparamos con las series vistas que son Betty la Fea y Merli, podemos ver que existe la división de trabajos, ya sea en distintos escenarios, que en este caso sería en una escuela o por ejemplo en una empresa, y cada uno tiene su trabajo designado. En el capítulo Reproducción de la fuerza de trabajo se habla sobre la variable que asegura mediante el salario. Es el medio material que asegura la reproducción de la fuerza de trabajo. Y en este aspecto no solo podemos verlo en las series, sino también en la vida diaria que cualquier trabajador debe tener un salario conforme a la ley. Y por ende, si reciben una remuneración por su trabajo, lo harán de mejor manera, lo que en consecuencia traerá una mejor producción. En el capítulo Reproducción de los medios de producción, hace referencia a que no es posible la producción si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de la producción. Y si hacemos la comparación con las series, es muy visible, porque siempre existía un ambiente en buenas condiciones, y no hablando solo materialmente, sino también en un ambiente entre los trabajadores o colaboradores. Pero aunque algunas veces existen algunos problemas o diferencias, creo que siempre van a existir, porque al final de cuentas todos piensan de una diferente manera, solamente hay que aprender a separar las cuestiones personales de las laborales. Infraestructura y superestructura. Marx mencionaba que la estructura de la sociedad se integra por niveles o instancias estructuradas por una determinación en específica, la infraestructura, es decir, la base económica y la superestructura, conformada por dos niveles, la jurídico-política y la ideológica. En ocasiones, la estructura de una sociedad es representada como un edificio, que se compone por una base. Esto hace referencia a la infraestructura sobre la que se levantan los pisos de la superestructura. Esta metáfora refleja que los pisos superiores no podrían sostenerse por sí solos, si no se apoyan sobre una base. Tiene por objetivo representar la determinación en última instancia a través de la base económica, y como resultado de dicha metáfora, se afecta a la base económica con un índice de eficiencia, que a partir de ella los pisos de la superestructura se hallan relativamente afectados por diferentes índices de eficiencia. Entonces, podemos expresar que la ventaja teórica de la tópica marxista y la metáfora del edificio consiste en hacer notar que las cuestiones de determinación son elementales y en hacer ver que lo que determina en última instancia todo el edificio es la base, pero la representación de una sociedad a través de esta metáfora espacial tiene como desventaja eso, que solo es una metáfora, es decir, que permanece en el plano descriptivo. Por lo tanto, es necesario hacer otro tipo de representación de la sociedad para su mayor comprensión, sin descartar de ninguna manera la metáfora clásica. Para ello, se tiene que analizar los conceptos de derecho, Estado y la ideología desde ese punto de vista. Estado. Los clásicos del marxismo han nombrado al Estado como aparato de Estado, en el que se incluye no solo al aparato especializado, sino también al ejército, al jefe de Estado, al gobierno y a la administración. Por ello concluimos con lo siguiente. En este libro, Althusser pretende explicar una forma de reproducción del capitalismo en el sistema productivo. Nos dice que el capitalismo necesita que el sistema sea aceptado por la gente para no caer. El tema central de texto son los aparatos ideológicos del Estado, aparatos represivos, ideológicos y aparatos del Estado. En lo que concierne a los aparatos represivos, Marx opinaba que para que el capitalismo se mantuviera, contaba con ciertos aparatos represivos que por la fuerza intentaban que el sistema no cayera, tal como la policía y el ejército. Los aparatos ideológicos son los encargados de formar ideológicamente a la gente, de intentar que se comporten de cierta manera que no afecte a la continuidad del sistema capitalista. Althusser nos menciona los siguientes aparatos: el escolar, el religioso, el familiar, el jurídico, el político, el sindical y en lo cultural. En lo que respecta al Estado, Althusser nos dice que no funciona con la violencia, sino ideológicamente, a la par. Los aparatos represivos clásicos no funcionan solo con la violencia, sino también a través de la ideología. Por lo tanto, podríamos decir que no existen aparatos puramente represivos o ideológicos, sino que hay aparatos centralmente represivos y centralmente ideológicos. Ya analizados los temas, puede llegar a una analogía con la telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, del director Fernando Gaitán, pues como Althusser lo menciona, el capitalismo se mantenía por los aparatos ideológicos capaces de cambiar el comportamiento. Así, Armando Mendoza, presidente de la empresa de ropa Ecomoda, lo hacía con su secretaria Beatriz, una joven bien preparada e inteligente, pero carente de amor propio, puesto que la convence de crear una empresa intermediaria, Terramoda, con el fin de que esta empresa embargue a Ecomoda y así ganar más tiempo para que los acreedores no les caigan encima, que si bien es jurídica y socialmente aceptable, no todo lo legal es ético. Gran parte de todos los problemas que se presentan en Ecomoda se desglosan de maniobras para ocultar información, ya que el presidente no quiere enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones y, por el contrario, refleja su falta de gobierno al presentar balances maquillados de la empresa.
Por otro lado, dentro de la serie Merlín se hace referencia a los grandes filósofos en cada una de sus clases para analizar y explicar problemas cotidianos, fomenta el debate y que los alumnos analicen y reflexionen sobre cada tema. Merlí es visto como el profesor raro, que quiere ganarse la confianza de sus estudiantes, por lo cual usa la empatía, habla con ellos en el mismo idioma, apela a los intereses y gustos de los adolescentes y llega a incitarlos a hacer trampa en un certamen de literatura. La serie presenta un entramado de historias de gente común, donde el ejercicio de la filosofía juega un rol determinante en la toma de decisiones asertiva. La forma en que Merlí transmite a sus alumnos los principios básicos de la filosofía es tan eficiente que pasa casi inadvertida para ellos. Así, el ejercicio de la reflexión termina siendo lo que debe ser algo natural y no una imposición. Sobre la reproducción de las relaciones de producción. Al hablar de los aparatos represivos de Estado y los ideológicos de este mismo, tenemos 3 características a considerar. La primera es que todos los aparatos de Estado funcionan a la vez mediante la represión y la ideología. Al tener una represión en nuestra sociedad nos limita a tomar la iniciativa, como es el caso de Betty, limitándose a aceptar el poco trabajo que le dan, aunque ella aún cuente con altos grados de estudio. Mientras que Merlí busca que cada persona sea consciente de su verdadero valor dentro de la sociedad. En segundo apartado, tenemos que el apartado de represivo de Estado se encuentra bajo una unidad de mando, en las cuales hay lucha de clases responsables de políticos y de las clases dominantes. En este apartado podemos diferenciar que en la serie de Merlí, el profesor busca arbitrariamente a los jóvenes, sin miedo a tener una lucha de clases con los superiores, intensificando así que los muchachos sean más conscientes de lo que les sucede día a día, sin necesidad de ser subordinados. Como tercer punto tenemos que el Estado está asegurado por la organización centralizada y unificada, bajo la dirección de representantes en la clase de poder. Merlí nos enseña que el poder se estimula a través de los alumnos, para que puedan pensar libremente, esto con el fin de no ser subordinados ante los pensamientos de otras personas, e innovando nuestras propias ideas, no solo tener la opinión de una persona, y decir que esta es la verdad absoluta por el hecho de tener un alto rango en el poder. Mediante las características mencionadas, se representa la división del trabajo en el rol represivo del Estado que termina en una relación de explotación donde la ideología dominante busca una armonía en el aparato represivo del Estado y los ideológicos, creando así las formaciones sociales capitalistas del Estado político y el Estado presindical. Estas mismas generan lo que es la lucha ideológica de la Iglesia, que a su vez se genera en la Edad Media, apoderándose de los apartados escolares, culturales, familiares, sociales, de ediciones e información, llevándonos así a un rol dominante a través de la escuela sin la necesidad de establecer un solo problema, llevándonos hacia un trabajo de producción y algunos otros en la semidesocupación intelectual, manteniéndonos en donde ellos desean, por detrás de la línea. Por lo cual, la Revolución Francesa busca crear un nuevo aparato represivo de Estado, dando paso a que la burguesía lo implementara en los primeros años de la Revolución. La ideología no tiene historia. La ideología para Marx es un bricolage imaginario, un sueño vacío y vano. Esto tiene mucho sentido, pues siempre nos preocupamos, en vez de ocuparnos, de nuestra propia ideología. Como lo ha establecido Merlí, lo que importa es aceptarnos tal y como somos, respetando nuestra propia diversidad, no solo en la escuela, sino dentro de la sociedad, pues nos hemos limitado a ser una Betty, escondiéndonos detrás de nuestros temores, sin la confianza y el pensamiento crítico, de lo que realmente somos y que no habrá persona igual en el mundo. A pesar de que la ideología no cuenta con una historia como tal, no significa que sea tangible, pues debido a esto sí podemos llegar a plasmar la historia de nuestra propia ideología. Sin embargo, podemos y debemos compararla con la preparación de saber qué es lo que queremos y a qué nos enfrentamos. Pues Freud nos afirma que el inconsciente es eterno, por lo cual no tiene una historia. Sin embargo, es teóricamente necesario para poder hacer un vínculo entre ambas hipótesis de Marx y Freud, pues esta siempre se encontrará omnipresente en toda aquella historia de las formaciones sociales, incluyendo las clases sociales. La ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Esta se divide en 2 tesis. La primera es el objeto representado bajo la forma imaginaria de la ideología. En primer plano, podemos hablar de las ideologías religiosas. Debido al que cree en Dios, en el deber o en la justicia, nos están estableciendo un punto de sociedad primitiva, debido a que estamos representando una forma imaginaria de las condiciones reales de existencia. Sin embargo, cuando hablamos de la Iglesia, es importante ponernos a analizar realmente a quién obedecemos, a Dios o a los curas, pues muchas veces no tomamos conciencia de nuestras decisiones y nos dejamos llevar por la corriente o personas que nos traen hacia esta misma, pues debemos tomar conciencia de qué es lo que realmente está representando nuestra relación con nosotros y con la existencia. Al hablar de ideología, podemos decir que esta no se basa en quién nos gobierna,
o como tal, de dónde es nuestra existencia, sino de las relaciones que estamos viviendo. En la segunda hipótesis se habla acerca de la materialidad de la ideología. Al referirnos a los apartados ideológicos del Estado, nos encontramos en un apartado de que posee una ideología material, pero sin tener la misma característica de que sea tangible. Ahora bien, cada individuo tiene la conciencia de la forma en la que reconoce las ideas en las que cree, hablándose ya sea de un Dios, el deber, la justicia o cualquier otro, asumiendo así sus deberes de práctica que considera correctos, siguiendo los pasos estipulados de la sociedad en la que esté implícito, pues deberá actuar según sus ideas, por lo cual conlleva cierto tipo de actos. Se ha determinado que subsisten los términos de sujeto, conciencia, creencias y acto. Desaparece el término de ideas y aparecen los términos de prácticas, rituales y aparato ideológico. Pero ¿realmente nos hemos puesto a analizar en qué es lo que creemos y por qué lo creemos? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual somos fieles de esa corriente? Esta lectura me hace pensar que necesitamos más profesores como Berli, que transmite a sus alumnos los principios básicos de la filosofía, siendo tan eficiente que pasa casi inadvertida para ellos. Así, el ejercicio de la reflexión termina siendo lo que debe ser, algo natural y no una imposición. La ideología interpreta a los individuos como sujetos. En esta última tesis es por la cual definimos que la ideología solo existe por el sujeto y para los sujetos, por la categoría de su funcionamiento. En esta categoría, el sujeto es el que constituye toda ideología y su fecha histórica, ya que, como mencionamos, la ideología no tiene historia. Además de que esta categoría se va a volver una evidencia, pues será designada como una significación en todo momento de nuestro ser y vida. Al ejercer la función de este reconocimiento ideológico, de cuando alguien ha tocado nuestra puerta y preguntamos quién es, a lo cual el sujeto responde, soy yo, debido a que ya conocemos el tipo de voz, practicando rituales de reconocimiento ideológico y certificando que somos individuales, inconfundibles e irreemplazables. Y no solo por la voz, sino por la interpretación de los sujetos con las frases comunes en las diversas clases sociales, y estipulando con precisión a la persona en concreto. Podemos decir que los individuos son siempre ya sujetos, debido a que estos primeros son abstractos, mientras que los sujetos son siempre ya. Esto se podría referenciar con una paradoja, pues tiene mucho sentido, pero cuando se habla de concebir un bebé, este ya tiene su propia identidad, ya que al nacer tendrá los apellidos de los padres y una destinación a ser varón o niña, que será irreemplazable. Ahora bien, haciendo alusión a las series, Merli se ha encargado de establecer que cada alumno es un sujeto, mientras que Betty se ha limitado a esconderse en lo que dice ser su fealdad, pero sí establece que otras personas son inigualables e irreemplazables, teniendo una actitud muy sumisa. Como pudimos observar, Althusser nos menciona aspectos importantes que son posibles identificar y estudiar en las series. Estas son completamente diferentes desde el año en que se les dio estreno, el lugar y su sustancia. Merli es una serie de televisión española del año 2015, la cual, como ya vimos, trata de un profesor de filosofía que al brindar sus enseñanzas lo hace de forma que los alumnos sienten interés y se vuelven críticos de manera natural, pues los ayuda a cuestionarse y a desarrollarse como personas. Betty la Fea es una serie de televisión colombiana del año de 1999 y trata sobre una mujer considerada fea y aunque está muy preparada, su aspecto físico no le ayuda a conseguir un mejor puesto. Hasta después, y Betty tiene un crecimiento personal durante toda la serie. Todo esto tiene que ver con las ideologías impuestas por el Estado y la sociedad de manera directa o indirecta, ya que se busca cumplir los objetivos establecidos como la meta a seguir o el modelo a seguir, cuando realmente cada quien tiene que le hace feliz o que no. A unos es tener una familia, a otros solo es estar viajando, otros el deporte, etc. Mientras las decisiones o acciones que tomemos no dañen a un tercero, estas están correctas.